Con el 1-0 sabíamos que teníamos que meter otro, pero era complicado porque ellos con un gol nos hubieran eliminado. Y la verdad que me hacía falta el gol, le he metido, pero bueno, lo importante era que pasáramos, lo hemos pasado, hemos sabido sufrir, ellos eran muy buen equipo, nos han hecho sufrir mucho al último. Y bueno, también estas victorias son más valiosas. Ahora hay que ir el domingo tranquilos, descansar y pensando en el partido que nos toca el domingo. Ellos han tirado arriba, tienen que hacerlo porque les hacía falta un gol y nosotros en la contra podíamos haber hecho alguno, pero no hemos, las ocasiones que hemos tenido no las hemos podido marcar. Y ellos han tenido. A ver, no han tenido barullos en el área, pero claro, es un uy. Y nos han metido el susto en el cuerpo. Menos mal que no ha sido más y nos llevamos la victoria. Estar el corazón a 100 por hora, sabes que ellos pierden, nosotros ganamos y es complicado cuando hay alguna disputa, alguna discusión, la gente está a 1000 por hora. Entonces es normal que alguno salte y si salta uno y salta el otro ya se lía. Ya ha pasado eso, pero bueno, no ha ido a más, que es lo importante y que se quede ahí. Me siento muy bien, el gol ha sido, vamos, en los primeros minutos. Ha supuesto el abrir la lata y nada, bien. Es espectacular jugar delante de tanta gente con la batucada y perfecto, feliz de poder jugar el domingo la final. Sabíamos de lo que era el partido. Iba a ser un partido complicado, por mucho que abriéramos la lata primero, sabíamos que teníamos un resultado que remontar y bueno. El primer gol nos ha abierto un poquito más el partido, hemos cogido confianza después de la expulsión también, nos lo ha llenado un poquito, pero sabíamos que íbamos a sufrir igual. El segundo gol de Quintana antes del descanso nos ha dado un poquito de tranquilidad para afrontar la segunda parte con más calma. Sabíamos que podíamos remontar, sabíamos que estaba difícil, lo hemos hecho gracias a ellos también, han marcado el primer gol y solo necesitamos que nos apoyen en Sátiva también ahora, el domingo. Pues la verdad es que la primera parte de hoy ha sido espectacular por nuestra parte. Creo que no se pueden hacer mejor las cosas, el equipo ha salido súper convencido de que teníamos que remontar, de que podíamos remontar. Sabíamos que ahí en Tabernes la semana pasada hicimos cosas que no estaban bien, hoy las hemos intentado corregir y la verdad es que el espíritu y el carácter de este equipo pues ha hecho posible que podamos ganar la primera parte. Luego la segunda sí que es verdad que los primeros minutos han sido demasiado pausados. Eso, con el resultado así tan justito hemos hecho que no pasara nada, que no tuviéramos ocasiones y ellos evidentemente con el pasar de los minutos pues se veían con opciones de poder marcar un gol en cualquier momento, pero bueno, hay que estar súper contentos con lo que hemos conseguido y os voy a descansar, mañana a descansar y el viernes ya preparar la finalísima del domingo. Pues la verdad es que desde la primera hora que hemos llegado nosotros con la batucada que ya estaba aquí ha sido una maravilla. Esto es lo que nos gusta, esto al jugador le da vida, le da fuerza, le da energía y la verdad es que ha sido una maravilla ver el campo así. También es cierto que de Tabernes ha venido mucha afición y ha habido mucho colorido y pues una maravilla, la verdad. Es el último partido que hemos jugado aquí en casa esta temporada y ha sido una maravilla ver el ambiente así. Nosotros vamos a pelear con todo, creo que nos ha tocado Torrellano, me parece. Bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho hoy, intentar dar el máximo de cada uno, jugar como sabemos y bueno, pues estamos a un pasito de ese objetivo tan ambicioso que nos marcó el club al principio y bueno, a ver si podemos conseguirlo. Desde luego dar la enhorabuena a los chavales porque cuando el partido iba bien han peleado como jabatos, pero es que cuando iba mal también lo han peleado muy bien y lo han defendido, o sea que orgullosísimo de todos ellos, de los que han jugado y sobre todo de los que no, que tienen muy buena actitud siempre.